Dios les bendiga. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y es para mí un gran honor, un gran privilegio meditar juntamente con ustedes en la palabra bendita del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 19 versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 19 versículos del 1 al 7. Yo le invito que junto conmigo lea o escuche la palabra bendita de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Tu palabra es la respuesta para nuestra alma, para la sed que tenemos en el alma. Tú la satisfaces a través de tu palabra, a través de esos ríos de agua viva que has prometido que fluirían y fluyen de hecho a través de nuestras vidas. Yo te pido que bendigas a todos aquellos que escuchan este sermón, Padre. Es palabra tuya, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra da el fruto y da la cosecha para la cual tú le envías. Tú cumples tu propósito para el cual tú envías la palabra a cada corazón. Bendice los hogares, las familias, los matrimonios. Bendice a cada persona en particular, desde el menor hasta el mayor. Te pido, Señor, que hagas milagros, que hagas sanidades en los cuerpos, Señor. Destapa oídos, Padre. Sana de la vista, sana de las arterias, los músculos, los órganos, Padre, los huesos, para la gloria de tu nombre. Sana, Señor. También te pido en el terreno espiritual, salva a los que aún no te conocen. Dales la convicción de la necesidad que tienen de acercarse a ti en arrepentimiento, Padre. Bendice, edifica, exhorta, consuela a tu amada iglesia. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Perdona nuestras iniquidades y pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu palabra atamos a toda operación de las tinieblas y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos los yugos, cadenas, ataduras malignas que existan en el nombre de Jesús. Destruimos la brujería, hechicería, magia negra, santería en el nombre de Jesús de Nazaret y desatamos la paz tuya, Padre. Usa mi vida, Señor. A tu nombre sea toda la gloria y te la doy a ti, solo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los hechos del Espíritu Santo en Éfeso. Le invito a que por favor escuche el siguiente poema, cuyo autor es Samuel Stevenson, Samuel Stevenson, y se titula ¿Dónde está el poder de Dios? Una ciudad llena de iglesias, gran predicador, hombres letrados, música grandiosa, coros, órganos, pianos. Si todo esto falla, ¿qué entonces? Buenos obreros, fervientes, dispuestos, que laboran hora tras hora. Pero ¿dónde, oh dónde, hermano mío, está el poder del Dios Todopoderoso? Es el Espíritu Santo que despierta el alma. Dios no se postra ante el control del hombre. Ninguna innovación humana, ninguna destreza o arte del mundo puede dar verdadero arrepentimiento o quebrantar el corazón del pecador. Gran Dios, reavívanos en verdad y guárdanos cada día para que los hombres, todos los hombres, puedan reconocer que vivimos tal como oramos. La mano del Señor no se ha acortado, Él todavía se deleita en bendecir. Si nos apartamos del mal y confesamos
todos nuestros pecados. Y ante este poema titulado ¿Dónde está el poder de Dios?, recuerdo aquella frase dicha por el predicador Leonard Ravenhill, por este gran siervo del Señor, muy usado por Dios en el siglo pasado, gloria a Dios, inglés, radicado en los Estados Unidos de América y autor de varios libros, entre ellos ¿Por qué no llega el avivamiento? Leonard Ravenhill en un sermón dijo lo siguiente: se dice, las personas suelen repetir las palabras del profeta Eliseo: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero señala el hermano Ravenhill, cuando la pregunta que deberíamos de preguntar en esta época no es ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?, es ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Se suele preguntar ¿dónde está el Dios que hace grandes proezas y hace grandes maravillas? Pero no se suele preguntar ¿dónde está la iglesia que le busca? ¿Dónde están los siervos consagrados? ¿Dónde están aquellos que aman la palabra y que su vida es estudiarla, practicarla, vivirla, meditarla, escudriñarla, enseñarla para la gloria de nuestro Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde está la generación de profetas? Que, como dice la escritura, el profeta Joel profetizó que en los posteros tiempos los siervos y las siervas profetizarían. ¿Dónde están entonces los profetas de Dios? ¿Dónde están aquellos que hablan en lenguas? ¿Dónde están aquellos que tienen una palabra profética o interpretan las lenguas? ¿Dónde están aquellos donde debería operar el don de palabra de ciencia, el don de palabra de discernimiento, palabra de ciencia, perdón, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritus, o el don de profecía, o los dones de sanidades, o los dones de milagros? ¿Dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde están aquellos que tienen sed por Dios más que la propia sed física? ¿Dónde están aquellos que anhelan la presencia de Dios más que lo que anhelan un carro o una casa o una ropa? ¿Dónde están aquellos que se alegran cuando están en la presencia de Dios, cuando están escuchando la palabra de Dios, que se alegran más que cuando les dan el cheque semanal o bisemanal o mensual por causa de lo que han ganado con el sudor de su frente? ¿Dónde están aquellos que se alegran más y su gozo radica en la presencia del Dios eterno, en lugar de radicar en las fiestas, en los bailes, en los chistes, en el entretenimiento del mundo, en los partidos, en los juegos, quiero decir, en los estadios? ¿Dónde están aquellas personas que buscan más a Dios? ¿Dónde están los predicadores que hablan solo de la palabra, que pueden pronunciar, como lo dijo en el siglo XVI Martín Lutero, sola escritura, solo la escritura? ¿Dónde están aquellos que pueden hablar única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo y que no se presentan a sí mismos? ¿Dónde está la iglesia que presenta a Cristo pero no se presenta a sí misma? Deo gloria, solo a Dios la gloria. Una de las pautas de la reforma del siglo XVI, solamente a Dios la gloria. En una época donde las personas tienden a vanagloriarse, donde parece que las iglesias parecieran mercados, a ver cuál iglesia ofrece mejor características a las personas. Y las personas, algunos, no estoy juzgando por supuesto, porque usted tiene que orar a cuál iglesia tiene que pertenecer, lo aclaro. Usted tiene que depender del Espíritu Santo, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, sea cerca o sea lejos, donde está el santuario, donde Dios te le está dirigiendo, usted tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que hay personas que no están buscando la gloria del Señor, están buscando donde escuchan algo que se les acomode a su propia teología. No quieren escuchar a Dios, quieren escuchar a alguien que los diga lo que ellos quieren escuchar. ¿Dónde están aquellos profetas de Dios que hablan la palabra de Dios aunque les duela a ellos mismos? ¿Dónde están los siervos de Dios, los profetas de Dios, los que están en los púlpitos sagrados? Púlpitos sagrados, llámese en el santuario, llámese en las casas, llámese a través de las redes sociales, donde lo único que predican es la bendita palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Aleluya. Y aquí encontramos al apóstol Pablo en Éfeso.
haciendo una pregunta a aquellos discípulos. Dice la Biblia, matzetes en el griego, aquellos discípulos, aquellos que habían decidido seguir a Cristo Jesús, cuya doctrina y teología tenían de Juan el Bautista, y fueron bautizados, según acabamos de leer en Hechos 19, aleluya, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y la pregunta en el versículo 2, aleluya, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Dónde están aquellos que anhelan el poder del Espíritu Santo más que lo que anhelan una pizza? ¿Dónde están aquellos que anhelan el poder del Espíritu Santo más lo que anhelan el beso de su novio o de su novia? ¿Dónde están aquellos que anhelan la llenura del Espíritu Santo más que lo que anhelan las cosas materiales? ¿Dónde están aquellos que anhelan la llenura del Espíritu Santo, aunque eso implique que mueras, aunque eso implique que te rindas a la cruz? Y si te rindes a la cruz, tú vas a morir, mi hermano. Si te rindes a la cruz, ahí va a ser depositada esa confianza, y tu voluntad va a ser sometida a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque te recuerdo, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, aleluya. Y el Espíritu Santo, sin duda, estaba dirigiendo al apóstol Pablo. Estaba en Éfeso, aleluya. Estaba en su tercer viaje misionero. Al final de su segundo viaje misionero llegó a Éfeso. Dice la Escritura, hubo voluntad de algunos para escuchar la palabra de Dios, otros la rechazaron, pero algunos aceptaron la palabra bendita de nuestro Dios. Y ahí llegó el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Dice la Escritura, en su segundo viaje misionero, perdón, dice la Escritura que Dios lo bendijo en gran manera, aleluya. De tal manera que toda Asia prácticamente conoció del evangelio por parte del ministerio del apóstol Pablo, aleluya. Pero ya en su tercer viaje misionero, gloria al Señor, el apóstol Pablo estaba entonces recorriendo ciertas ciudades donde él ya había ministrado. Y entonces llegó a Éfeso, y estando en Éfeso estaba platicando con algunos discípulos, y platicando con ellos seguramente notó como que algo faltaba, como que notó que faltaba un poder, que la teología estaba incompleta posiblemente, y les hizo esa pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Muchas personas piensan que lo único que Dios tiene que ofrecerles es que ellos vengan y le confiesen como Salvador. Muchas personas piensan que lo único que Dios tiene que ofrecerles son regalos durante su vida. Las personas en su mayoría lo único que quieren de parte de Dios es que les dé salud, que les dé vida, que les dé hijos, que les dé una familia, que les dé mucho dinero, que les dé mucha casa, que no tengan enfermedades, que no tengan problemas, que nunca lloren, que nunca tengan dificultades. Eso es lo que quiere la gente de esta época, porque está pensando en un Dios benefactor, en un Dios que como un Santo Claus que solamente está para ayudarles. No piensan en un Dios que quiere tener relación con ellos. No piensan en un Dios que quiere manifestarse a sus vidas. Dios te ama, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere bendecir tu vida como tú no te imaginas. Dios te ama como tú no te imaginas. Dios te ama como nadie. Dios te ama de tal manera que quiere que tú te acerques a Él, para Él bendecirte, para la gloria de su santo nombre. La mayoría de las personas entonces se ponen a las faldas del monte, pero nunca lo suben. Se ponen a las faldas en los límites del monte, de tal manera que no suben a la presencia del Dios eterno. Muchos cristianos no están interesados entonces en la llenura del Espíritu Santo. Ellos quieren ser cristianos al precio más barato posible. Ellos quieren a Dios, pero no quieren la llenura de Dios. No quieren servirle. No están interesados en ser sus testigos. Quieren solamente que esté preparado un lugar para ellos en el cielo, pero no quieren nada más. Dicen que están cansados. Dicen que esto no es para ellos. ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están aquellos que están por el Señor? ¿Dónde está aquella tribu que dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel bajó
bajó Moisés del monte de estar en la presencia de Dios 40 días, allí el Señor le escribió con su mismo dedo los 10 mandamientos en 2 tablas, aleluya. Y dice la escritura que Dios le mostró a Moisés que el pueblo se había depravado, que el pueblo había pecado, y en efecto el pueblo de Israel, ellos sacrificaron a Dios, a un Dios pagano, a un becerro de oro, y dijeron: Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y dice la escritura que Moisés le preguntó al pueblo: los que están por Jehová, vénganse conmigo. Y dice la escritura que una sola tribu, la tribu de Leví, ellos se acercaron y dijeron: nosotros estamos con Jehová y estamos contigo. Ellos fueron premiados y se constituyó en la tribu, la única tribu que ella era llamados a servir a Dios en el ministerio para la gloria de nuestro Dios. Y una familia, la familia de Moisés, la familia de Aarón, eran los bendecidos, porque era la familia que se iba a encargar de ministrar en el altar, la familia sacerdotal, porque Dios premia a los suyos. ¿Dónde están aquellos que están por Jehová? Y allí estaban 12 efesios, y el apóstol Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces dirigió al apóstol Pablo, les habló la palabra, los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 6 nos dice Lucas, el médico amado, escribió Hechos capítulo 19 versículo 6, aleluya. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces lo que seguía, ellos necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Sin duda ya eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sin duda sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida, sin duda ellos querían servir a Dios, pues ellos se identificaron con Pablo que eran discípulos de Cristo. De hecho lo testifica Lucas, dice: y hallando a ciertos discípulos, los identifica entonces como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ellos estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia: Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Qué importante es la imposición de manos. Algunos han dejado de practicar la imposición de manos, otros por otra parte imponen las manos ligeramente. Pero aquí dice la escritura que el apóstol Pablo les impuso las manos, les impuso por la fe las manos. La imposición de manos no fue la causa de que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. La imposición de manos fue un estímulo para la fe de ellos. Los apóstoles y otros discípulos practicaban la imposición de manos. Hechos capítulo 6 versículo 6 dice la Biblia: los apóstoles impusieron las manos a los 7 hombres en Jerusalén que entre ellos Esteban y Felipe también, que fueron elegidos para que sirvieran a las mesas, para que ayudaran a servir y ayudar a los apóstoles. Hechos 6:6. En Hechos 8:17, Pedro y Juan impusieron las manos a los convertidos en Samaria. Hechos 9:17, Ananías impuso sus manos a Saulo de Tarso. Marcos 16:18, una de las señales para todo creyente es: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, aleluya. Es la imposición de manos. Qué importante es imponer manos. No es que haya magia en las manos, es que es un estímulo para nuestra fe. Así como en el aceite no hay un poder mágico o curativo, es un estímulo para nuestra fe, como dice Santiago y otros pasajes en el Nuevo Testamento, que se les imponía a las manos, pero también se ungía con aceite a las personas para que fueran sanados. Es un estímulo para su fe. Sin duda el apóstol Pablo estaba con los efesios, como 12 efesios, dice la escritura, y les impuso las manos, les estimuló su fe. Ellos estaban esperando qué iba a ocurrir. Ellos tenían la expectativa de la llenura del Espíritu Santo que les había hablado el apóstol Pablo. Ellos ya habían escuchado hablar acerca de Jesús de Nazaret y que él iba a bautizar en fuego. Habían escuchado lo que Juan el Bautista, él dijo: yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, pero detrás de mí viene alguien más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, aleluya. Esa otra persona que se refería a Juan el Bautista es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que bautiza con fuego, Él es el que llena el Espíritu Santo, Él es el que mantiene a su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia,
Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, Él es el que rompe las cadenas, Él es el que hace que fluyan esos ríos de agua viva a través de su iglesia para la gloria de su santo nombre. Es el Cristo vivo, no es un Cristo muerto, no es un Cristo de metal, no es un Cristo de madera, no es un Cristo de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. El Cristo que servimos está vivo, Él resucitó entre los muertos, Él te quiere llenar y te quiere bendecir para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Y dice la Escritura, como un resultado de la imposición de manos, pero sobre todo de la fe de ellos hacia Dios. Aleluya. Dice la Biblia, hablaban en lenguas y profetizaban. Las lenguas son la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe, como hablamos en el sermón anterior, el bautismo del Espíritu Santo se recibe después de la conversión a Cristo. Es decir, es una experiencia subsecuente a la salvación, una experiencia separada a la salvación, una experiencia que sigue a la salvación. Nos comprueba Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 9, en el caso de Saulo de Tarso, que dice la Biblia que él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, le recibió como Señor. Ahora necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y Dios mandó a Ananías, y dice la Escritura que Ananías le impuso las manos y le dijo: el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Son las citas del cielo, son personajes y cristianos que Dios pone en tu camino, los cuales van a bendecir tu vida. Pues es el plan de Dios, es la gloria de Dios que se manifiesta en tu vida. Dios tiene un plan en tu vida. Quizás tú dices: yo nunca he hablado en lenguas, y te has desistido y estás a punto de desanimarte, o probablemente ya te hayas desanimado pensando que esto no es para ti, y probablemente has comulgado o has aceptado las teologías de las cuales hablamos en el sermón anterior, teologías de esta época que niegan la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Quiero que sepas, Dios es el mismo, Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él se sigue manifestando, Él quiere bendecirte, Él quiere llenarte para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Y cuando Pablo impuso sobre ellos las manos, dice la Escritura, hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe después de la conversión a Cristo, como acabo de señalar. La evidencia física es hablar en otras lenguas. 3 pasajes de la Escritura nos hablan específicamente de la recepción de las lenguas por obra del Espíritu Santo. Hechos 2:4, Hechos 10:46 y Hechos 19:6. El vocablo lenguas en el idioma griego se translitera como glosais. Dicha palabra es un don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. A partir de allí siempre se puede hablar en otras lenguas. Glosas es un lenguaje adquirido de manera no natural, es decir, se adquiere de manera sobrenatural. No necesitaste aprendértelo de memoria. No es que se te trabe la lengua, es que es el Espíritu Santo que te está bautizando. Hay personas que el Señor está obrando y se asustan y dejan de hablar en lenguas porque piensan que son ellos. No, mi hermano, no eres tú, es el Espíritu Santo que te quiere bautizar. Sigue hablando en lenguas, deja que fluya el río, deja que el Espíritu Santo te dé esas lenguas y empieza a hablarlas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no saben cómo ocurre y dicen: a lo mejor veo una luz o viene un ángel que me abre los labios y me hace hablar en lenguas. Eres tú quien habla en lenguas, mi hermano, eres tú. Está en voz activa, es decir, el sujeto genera la acción, es decir, tú eres el que habla en lenguas, pero las hablas porque el Espíritu Santo te está llenando. No te asustes, no es que se te está trabando la lengua, es el Espíritu Santo de Dios quien te está llenando y bautizando para la gloria de su santo nombre. Las lenguas es una exclusiva comunicación con Dios. 1 Corintios 14:2 dice la Escritura: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. A los creyentes en Éfeso, la presencia de las lenguas les dio una seguridad de que la presencia y el poder de Dios son reales, porque nuestro Dios es real. Aleluya. Las lenguas significan orar en el Espíritu. 1 Corintios 14:14. El hablar en lenguas, por supuesto, también es para esta época.
época. Una vez que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, podemos hablar en lenguas todos los días. Al profetizar exponían el mensaje de Dios para edificación. Dice la Biblia, hablaban las maravillas de Dios. Hechos 2:11. ¿Qué beneficios hay en hablar en otras lenguas? Aleluya. Porque estamos en una cultura materialista, en una cultura de la mercadotecnia, en una cultura de los negocios, que las personas piensan de esa manera racionalista. La iglesia no puede pensar ni debe pensar de esa manera racionalista, sino debe pensar conforme la bendita palabra del Señor, porque nuestras riquezas no están en este planeta, nuestras riquezas están en el reino de los cielos. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios te da riquezas en esta tierra, pero las mayores riquezas no están en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros. Las mayores riquezas están en la presencia de nuestro Dios. Alabado su nombre para siempre. Ahora, ¿qué beneficios? A la luz de la Escritura, gloria a Dios, ¿qué beneficios hay en hablar en otras lenguas? Número 1, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 14:2. Número 2, por el Espíritu se habla misterios. 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas. Número 3, así mismo se edifica. Número 4, las lenguas pueden ser, gracias a las lenguas puede operar el don de lenguas a través de tu vida. Otra característica, otro beneficio: las lenguas es una oración en el Espíritu. Es una oración que ni el mismo diablo te puede entender. Es una oración directa con el Padre eterno, con el Padre de las luces. Aleluya. Para que el creyente hable en lenguas, entonces se necesita la llenura del Espíritu Santo. Otro beneficio es para el creyente hablar en lenguas. Debe ser una práctica regular. Las lenguas son por señal a los incrédulos, dice 1 Corintios 14:22. Las lenguas se pueden hablar en lo privado, pero también en lo público. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto que calle en la congregación, no está diciendo que las personas dejen hablar en lenguas. Lo que está diciendo, hable para sí. Es decir, habla. Si no tienes un mensaje para los demás, entonces habla para ti mismo. No calles de hablar en lenguas, pero habla para ti mismo. Que no sea necesario que interrumpas el servicio si no hubiera un mensaje para la iglesia. Ahí entra el discernimiento, ahí entra la operación del Espíritu Santo, y estar conectados con la voluntad del Espíritu Santo, sabiendo cuando hay un mensaje de Dios para la iglesia y cuando estamos hablando en lenguas solamente para edificación nuestra. Las lenguas no se debe impedir en hablar en lenguas. 1 Corintios 14:39 dice la Escritura, no impidáis el hablar en lenguas. Aleluya. Los discípulos en Éfeso, que antes no habían oído que había Espíritu Santo, ahora eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Aleluya. Y el versículo 6 también dice, y profetizaban. Profetizar significa hablar de parte de Dios, hablar palabra de Dios, hablar edificación, hablar mensaje de Dios. Aleluya. Hablaban en lenguas y profetizaban. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa, es un regalo de Dios para la iglesia. Si aún no eres discípulo de Jesucristo, hoy puedes recibir a Jesucristo en tu corazón. Una pregunta para los que ya son discípulos de Jesucristo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Creíste en Cristo, pero ¿recibiste el Espíritu Santo después de haber creído? ¿Ya hablas en lenguas? ¿Sigues hablando en lenguas? Tú que empezaste a hablar en otras lenguas. ¿O acaso, no juzgo, sin embargo pregunto, o acaso hace mucho tiempo que no hablas en lenguas? Habrá inclusive predicadores de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, que creen en la teología pentecostés, pero no la practican por cuanto nunca han hablado en otras lenguas. La evidencia inicial de hablar en otras lenguas no debe ser tanto una señal de que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Debe ser una señal de que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. El hablar en lengua no significa que yo tenga a Dios. El hablar en lengua significa que Dios me tiene a mí. Hay personas que no quieren hablar en otras lenguas porque ven el mal testimonio de algunos que hablan en lenguas y dicen, yo no quiero ser como él, entonces yo no quiero hablar en otras lenguas. Pero no te das cuenta que la misma excusa pueden poner las personas que no han recibido a Cristo. Mal testimonio desafortunadamente de algunos creyentes que han propiciado que algunos no se acerquen
acerquen a nuestro Señor Jesucristo y dicen: yo no quiero ser como ese cristiano, yo no quiero ser como aquel grupo por causa del mal testimonio. Pero no te pongas la mirada en el hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo inspiró, el Espíritu Santo inspiró a aquel escritor de Hebreos, que dice, Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada de tal manera que entonces empieces a tambalear y empieces a caer. No, pon la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Sigue a Cristo, sea un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, por último en este sermón, la pregunta para aquellos que ya sirven a Jesús: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Si no has hablado en lenguas, hoy puedes hacerlo. Hoy puedes hablar en lenguas, porque es la evidencia de que Dios te ha llenado. Ahí donde estás escuchando este sermón, aleluya, dile: Señor, aquí estoy, Señor. Lléname, bautízame, usa mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Deja de pedirle una lista larga de cosas, mi hermano, y por favor ahora pide por tu vida, pide por tu comunión con Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, yo te ruego que llenes de tu Espíritu Santo a tu iglesia, Señor. Ahora mismo, Padre, los que están cerca y los que están lejos, bautízalos con el poder de tu Espíritu Santo, con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, Padre. Esto es para esta época, Padre. Te ruego que los niños hablen en lenguas, que los jóvenes hablen en lenguas, que los adultos hablen en lenguas, que cualquier edad hablen en lenguas, Padre. Si alguien hace mucho no habla en lenguas, yo te ruego que lo llenes ahora, Padre. Llénalos de tu Espíritu Santo. Aquellos que fueron bautizados en el pasado pero han descuidado esa llenura, te pido que los llenes ahora del poder de tu Espíritu Santo. Hoy pongo mi mano por la fe, Señor. Ay, Padre, aunque mi mano no pueda llegar a ellos, pero yo sé que tu mano está allí. Tu mano está ahí para bendecirles, Padre. Llénales del poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que está empezando a hablar en otras lenguas, siga hablando, siga hablando. No deje que cese, no deje que termine esto. Siga hablando. Usted que siente como un río de agua viva, que siente como un calor, inclusive como un fuego en su corazón, deje que fluya el Señor. Deje que el Espíritu Santo te bendiga. Alabado sea Dios. ¿Y cuál es el propósito? Que hables de Jesús, que seas testigo de Jesús. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Ha sido para mí un gran placer y privilegio estar con ustedes, meditando en esta maravillosa palabra de Dios y en este mensaje tan propicio y tan necesario para esta época. Dios les bendiga y los amo a todos.